Y candidato doctor, bueno, estudiando el doctorado de Ciencia Política ya en Barcelona. Me refiero a Bolívar Portugal, quien ha escrito un asunto interesante ahí desde una óptica internacional del servicio de concesión de alumbrado público y las fallas que has detectado. Bolívar Portugal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Un gusto estar con ustedes allá. Igualmente, hoy tu artículo interesante para proyectopuente.com.mx, ¿nos los pudieras comentar? Frente a qué estamos, una valoración desde España del caso Hermosillo. Mira, básicamente seguí el proceso. Estoy, tú sabes, particularmente interesado en temas de regulación, y esto a nivel municipal es un tema ahora importante en Sonora. Ya habíamos hablado antes, por ejemplo, del tema de Cajeme, y en el caso concreto del alumbrado público en Hermosillo, detecté básicamente dos temas que creo que son relevantes y que ya se han puesto de relieve en la discusión pública. Uno tiene que ver con el diseño de la privatización, otro con el tema de rendición de cuentas, que es realmente importante en este caso. Respecto del tema del diseño de la privatización, primero decir que sí es una privatización, porque por ahí se ha dicho que no, que es una concesión, que es una modernización. Hay que decirlo, si es una concesión, yo no creo que sea una buena modernización, y ahora te explico por qué. Una concesión es en todo caso un instrumento jurídico para transferir, en algunos casos, servicios públicos a particulares. No hay nada malo en eso, pero hay que poner mucha atención en cómo se da una concesión que implica privatización, como es este caso, en el que se transfiere el alumbrado público claramente a la operación de un particular. Lo segundo tiene que ver con la modernización. Creo que no debe decirse que es una modernización por el hecho de ser privatización. Privatización no es sinónimo de modernización, y en todo caso creo que se ha usado un poco más como eufemismo, como una suerte, digamos, de discurso para evadir la idea de privatización, que, como se sabe, tiene una connotación bastante negativa en el contexto mexicano por temas relacionados, pues bueno, con una suerte de capitalismo de cuates o de compadres que en México, digamos, tiene ya una historia larga, ¿no?, que conocemos. Entonces, digamos, partiendo de esta parte del discurso, planteo básicamente una crítica en términos del diseño de la privatización. Tiene que ver concretamente con, me llama mucho la atención que la Dirección de Alumbrado Público va a seguir en operación. Pues si entonces se transfirió el servicio, la operación a un particular, ¿por qué la Dirección de Alumbrado Público pues tiene que seguir operando en los mismos términos? Normalmente cuando uno hace una privatización en muchas partes del mundo, en muchas ciudades, etcétera, pues lo que se hace es, se crea una agencia especializada en regular el servicio que se privatizó. Antes de eso, porque está muy interesante, antes de irnos a la función del alumbrado público, nomás la base de por qué si es una privatización, dices, porque la concesión es un paso a, o por qué nomás explicar tú con esa visión internacional. Bolívar Portugal, ojo, es sonorense, es de Puerto Peñasco, pero es especialista en Derecho Administrativo por el ITAM y candidato doctor allá en Ciencias Políticas en Barcelona. ¿Por qué es una privatización? Bueno, es una privatización porque el servicio de alumbrado público lo realizaba directamente, hay que poner el énfasis, directamente el Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Dirección de Alumbrado Público. Ese servicio ahora no lo va a ofrecer la Dirección de Alumbrado Público, lo va a ofrecer y lo va a gestionar una empresa particular, una empresa privada. Eso es lo que típicamente conocemos como privatización. Ahora, otra cosa es que se usa la concesión como el instrumento jurídico, formal, para transferir, digamos, el servicio a un particular. Pero, por poner un ejemplo, Telmex, cuando se privatizó a través de una concesión. Entonces, concesión no siempre es sinónimo de privatización, pero en este caso sí lo es, porque se transfiere un servicio público que ofrecía directamente el gobierno a una empresa privada. Obviamente, digamos que esa es la razón por la que se tiene que hablar de privatización. Empezó por una concesión, también dices Telmex. Sí, claro, el servicio lo prestaba una empresa estatal. Para privatizar se crea una concesión en la que se le pasa a la empresa, bueno, que gestiona Carlos Slim, el grupo Carso, pero digamos la concesión es nada más que un instrumento jurídico, ¿no? Muy bien. La política pública puede usar a la concesión para la privatización.
Y hoy tú entonces ves ese paralelismo en Hermosillo, entonces que aunque el Estado, el municipio dice aquí, la rectoría la tiene el municipio, La regulación. La regulación, exacto. Porque ¿sí? Sí, claro, porque cuando privatizas, el Estado mantiene las funciones de regulación. Ahora, el problema es que se puede diseñar bien o mal la forma en la que el Estado va a regular esas concesiones, esa privatización. Y en este caso, esa es mi preocupación, que no me queda claro, vuelvo al ejemplo de Telmex, cuando se privatiza Telmex, no se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no se crea a un regulador especializado en materia de telecomunicaciones, como suele ser en buena parte, digamos, de las experiencias internacionales que han tenido relativo éxito. Aquí en el caso del alumbrado público de Hermosillo pasa un poco lo mismo, se crea, digamos, la privatización sin que exista la creación de un órgano administrativo, de un órgano regulador, en este caso tendría que ser la Dirección del Alumbrado Público, con esas funciones, con esas capacidades, porque básicamente había sido antes un prestador de servicio, no un regulador. Entonces tendría que haber una transformación de la Dirección de Alumbrado Público para que pueda ejercer como regulador o crear otra agencia del gobierno municipal que se dedique a esto. Entonces dices, el alumbrado, tomando aquí, no sería un ente regulador y debería que ocurrir entonces con alumbrado, porque exacto, no queda, yo he dicho, he sostenido que alumbrado público tardó un año en decirnos que la situación estaba mal y que no podían operar y que a presentar un diagnóstico después de un año lo presente, digo, bueno, y hoy de hecho en esta semana escribí en el Imparcial qué va a pasar con Fortino. ¿Seguirá Fortino? ¿Seguirá esa dirección de alumbrado público operando como qué? Es ahí donde quieres entrar también, Bolívar. Exactamente, es decir, ¿qué va a pasar con la dirección de alumbrado público? Si ya no va a hacer lo que hacía antes, ¿qué va a hacer ahora? La idea es que debería de hacer las funciones de regulación. Y al menos en lo que tiene que ver con el diseño de la privatización del alumbrado público en Hermosillo, no se ve con claridad que la Dirección del Alumbrado Público vaya a pasar a ser ahora el regulador. Entonces, me preocuparía que la regulación del servicio quede en manos, por ejemplo, del mismo ayuntamiento. Los regidores tienen muchos temas y no tienen las capacidades técnicas para poder supervisar directamente la prestación de un servicio público. Para eso se crean agencias, digamos, administrativas, órganos administrativos dentro de la administración pública municipal. El ayuntamiento ha dicho que la rectoría está penalizada, es decir, está sujeto a penalización. Si no cumple, se va. Si no cumple la concesión Construlita, se va. Es decir, va a estar vigilado, puede cancelar el servicio. Es por eso que él dice, nosotros seguimos siendo la rectoría, seguimos vigilando. Si no cumple la empresa, se va. Es por eso que no tendría que haber un órgano regulador. Sí, muy bien, pero entonces, ¿quién va directamente? Yo sé que el gobierno no entiende funciones de regulación, eso no se cuestiona, por el simple hecho de hacer una concesión en la que se establecen unos criterios. El problema es, ¿quién va a hacer esa función dentro del gobierno municipal? ¿Y con qué recursos va a contar? ¿Con qué capacidades, digamos, desde funcionarios públicos, inspectores, gente que va a estar monitoreando, supervisando la implementación de esta privatización? Esto es lo que yo no veo que quede claro, por lo menos hasta lo que ahora se ha presentado por parte del gobierno municipal de Hermosillo. ¿Qué otras cosas ves? Bolívar Portugal, especialista en Derecho Administrativo desde España para el Proyecto Puente. ¿Qué otras cosas ves? No queda claro qué hará la Dirección de Alumbrado Público. Dices, ¿qué debería pasar ahí con alumbrado público, Bolívar? Bueno, pues se debe convertir básicamente en una dirección o en una agencia especializada en la supervisión del alumbrado público. Pero para eso se necesita reformar la Dirección del Alumbrado Público. No puede seguir siendo la misma dirección porque su personal prácticamente tenía otro tipo de habilidades. Sus habilidades tenían que ver con, reparar luminarias, hacer instalaciones, etcétera, etcétera. Ahora hay que supervisar, hay que monitorear, hay que ver que esté cumpliendo la empresa con los criterios, digamos, y los compromisos que haya adquirido. Eso evidentemente lo seguirá haciendo el ayuntamiento, pero tiene que tener un órgano especializado para esto, ¿no? Por eso te ponía el ejemplo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y así hay muchos. Se tuvo que crear un órgano especializado
en la regulación de la prestación del servicio de telecomunicaciones. Bueno, aquí no queda claro quién va a hacer eso, ¿no? Y si lo va a hacer la Dirección de Alumbrado Público, por ejemplo, pues nos tendrían que explicar qué cambios se van a hacer ahí y para mejorar la capacidad institucional del ayuntamiento y de la Dirección de Alumbrado Público para, a través de la Dirección de Alumbrado Público, quiero decir, hacer estas funciones. Entonces, ¿debería cambiarse, crees tú? ¿Debe llegar personal personalizado, especializado? Absolutamente, tiene que haber un cambio. Ahí tiene que haber un cambio porque de otra manera no va a tener el ayuntamiento las capacidades para supervisar a la empresa. Y además, los gobiernos municipales, pues sabremos que tienen estos periodos cortos de 3 años, aunque ciertamente ya cabe en breve la reelección. Pero de alguna manera hay un problema en los gobiernos municipales de profesionalización de los servidores públicos. Y me parece que en este caso, cuando tú vas a privatizar un servicio, si no cuentas con un servicio público profesionalizado que esté capacitado para hacer funciones, en este caso de regulación, pues es difícil que luego puedas monitorear una concesión pues con esta magnitud. Entonces, interesante lo que dices, es una visión muy importante que abona al debate, enriquece. ¿Quién debiera ser? Porque yo también creo que me sostengo en lo que escribí el lunes para El Imparcial y lo que desde diciembre, bueno, desde octubre que hicimos la entrevista aquí que señalamos, fuimos los primeros en decir, a ver, ¿cómo es que después de un año una dirección con personal a cargo, un director, llega acá, detecta que después de un año, pues no se pudo hacer nada, no hay nada que hacer, y lo que sigue es concesionar y no va a pasar nada? Es decir, las prácticas, comparando en otros países, otras ciudades, es que cuando se hace eso, ¿no están las mismas personas? ¿O qué debería pasar, dices, ese órgano regulador o supervisor? Bueno, digamos que hay varias alternativas. Una es que la gente que ya está ahí, pues puede tener evidentemente un conocimiento en la operación del servicio y se les podría capacitar y organizar, ¿no? Digamos, organizar con nuevas reglas, con nuevas formas de realizar sus funciones para que puedan monitorear y supervisar a la empresa. Y también se pueden hacer muchas otras cosas que yo creo que se podría profundizar, pero me gustaría ahora centrarme un poco también en el tema de rendición de cuentas, si me permites. Creo que nomás para abonar, me dice por acá el Ayuntamiento de Hermosillo, en Comunicación Social, no es privatización justamente, no se privatiza, es una concesión, es decir, un contrato de servicios. Es decir, si hubiera privatización, el ayuntamiento recibiría dinero por venta de activos y no está pasando esto. Alumbrado Público va a hacer la supervisión, ya se ha dicho mucho, y habrá un comité de vigilancia integrado por un consejo consultivo. ¿Qué dices al respecto? Mira, sí es privatización, o sea, se está refiriendo, esta es la definición estándar, digamos, de todas estas experiencias internacionales que se han agregado en conceptos que se han desarrollado en la academia. Se puede discutir, pues que no lo es porque políticamente no conviene decirlo, pero al transferir el servicio a un particular para que éste lo gestione, que el ayuntamiento ahora pase a ser simplemente el vigilante, esto es el regulador, pues está básicamente diciendo entre líneas que hay una privatización. Esto es evidente. Al transferir esa situación, aunque no haya venta de activos. Si era la función, es como lo de KGM, que ya lo habíamos hablado antes. El servicio ya no lo opera el ayuntamiento. ¿Quién lo opera? Un particular. Eso es una privatización. ¿Cómo se hizo a través de una concesión también? Entonces es siempre así. O sea, no hay nada nuevo aquí, ¿no? Es como lo de la deuda. Se dice que no es deuda. Bueno, sí es deuda. Que no se le diga deuda no quiere decir que no sea deuda. O sea, se pueden usar otras palabras jurídicamente para no decir lo que realmente es una cosa. Y este es un ejemplo más. Y digamos, no se trata de satanizar la privatización, ojo. El problema es que si no se hace, son muy peligrosos para ¿Qué riesgos ves? ¿Qué recomendaciones haces para cerrar ya el Ayuntamiento de Hermosillo? Entonces, bueno, que el Ayuntamiento de Hermosillo no esté pensando en construir capacidades institucionales para vigilar la concesión. Eso, por supuesto, desde el diseño no se observa. Un consejo consultivo integrado por ¿quiénes? Por ciudadanos que no tienen experiencia en la gestión del servicio público de alumbrado. Pues a lo mejor esa no es la solución. No digo que no debe haber participación ciudadana, de hecho hablo mucho de participación ciudadana en el artículo,
pero creo que hay otras formas. El tema es quién va a tener la experiencia y la organización con los recursos suficientes para poder vigilar a la empresa. No se ve claro que el ayuntamiento haya pensado en esto, no se ve que se está modernizando la dirección de alumbrado público, y yo creo que eso es evidente para la audiencia. Muy bien, entonces, conclusión, Bolívar. Bueno, te decía que me preocupa mucho el tema de rendición de cuentas. No hay mucho tiempo, supongo, ya para abordarlo con mayor detalle, pero sí quisiera decir que también hay pero sí, problemas. ¿Qué aspectos, por ejemplo? Mira, por ejemplo, cuando se ha dicho que se basaron en las mejores prácticas. ¿Dónde está el documento en el que queda claro cuáles son las mejores prácticas? El modelo organizacional, el modelo de concesión, el modelo de privatización en el que se están basando. Lo dijeron, pero no lo han mostrado. Creo que es importante que si nos vamos a tomar en serio el tema de rendición de cuentas, pues entonces, pues no solo digamos cosas, sino que las demostremos. Me preocupa el tema también de esto que he dicho sobre el tema de seguridad pública. En el tema de seguridad pública, evidentemente es importante que haya alumbrado público suficiente y funcionando, pero me preocupa que se diga que hay una evidencia así a la lista de que se van a reducir los delitos una vez que se cambien las luminarias. Bueno, bien, pero ¿dónde está la evidencia? Hay artículos académicos que muestran eso, hay estudios, ¿dónde están? ¿No? Me preocupa también el tema de transparencia, que se hable de transparencia, pero que se entienda y se confunda transparencia con rendición de cuentas. El gobierno municipal pudo haber sido transparente y publicar un poco su idea, debatir y tal. Eso no necesariamente supone rendición de cuentas. Y explico en el artículo por qué. Pues porque las explicaciones que el gobierno va a dar tienen que ser convincentes. Y algunas cosas de las que han dicho no convencen porque simplemente no hay información para poder asegurar lo que se ha dicho. Como estos dos ejemplos que te decía, seguridad pública, mejores prácticas. Muy bien, pues muy interesante. ¿Sí? Las inconsistencias que se han encontrado y que se han estado publicando de la empresa, el presupuesto de la Dirección del Alumbrado Público, que no es claro que se haya usado para otras, etcétera, ¿no? Es decir, hay un conjunto de preguntas que ha formulado la sociedad y que creo que no se han respondido suficientemente. Muy bien, pues muy interesante, Bolívar, escucharte, y ahí está tu artículo para quien tenga más dudas, lo lea cuidadosamente, con atención, porque está muy, pero muy enriquecedor para este debate, y que titulas precisamente ahí en proyectopuente.com.mx, la privatización del alumbrado público en Hermosillo, ¿una modernización fallida? Pregunta Bolívar Portugal. Estaremos en contacto, Bolívar, contigo para debatir este y otros temas de interés de la agenda. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Saludos a todos por allá. Igualmente voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Ya estaba en el... No la vi. Sí, tengo que hacer un corte porque está la sección de Unison.